Ahora sí, ya tengo en la línea telefónica al maestro Javier Soto Morales, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Muy buenas noches. Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Maestro, queremos saber primero su opinión sobre esto que ha determinado hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que creo que a algunos nos sorprende porque pensábamos que la decisión sería contraria a lo que ha determinado en esta ocasión, que es sí realizar una consulta. Primero, ¿cuál es su opinión sobre el tema? Mira, pues yo creo que sí estamos en una situación totalmente inesperada. Como mexicano y como abogado, yo esperaba realmente que la Corte se ciñera a hacer su trabajo, y su trabajo realmente era muy conciso y revisar la constitucionalidad o no de la pregunta planteada por el Ejecutivo Federal. Y hoy la Corte pues no se detuvo nada más en declarar esa constitucionalidad, sino que se fue todavía más allá en un exceso de sus facultades a modificar la pregunta, plantear una pregunta y ahora sí hacer un juego político cuando su labor fundamental es mantener la constitucionalidad de los poderes, en este caso el Ejecutivo. La verdad es algo que lo debo decir institucionalmente, en mi opinión como abogado, un día penoso para el país, Ale. Y sobre todo, maestro, porque hay muchas voces, yo no sé si usted coincide en este tema o no, que dicen que la justicia no debe estar a consulta. Es decir, si hay un delito se debe de perseguir. No tendríamos por qué estarle preguntando a la gente si quiere o no que se busque sancionar por este delito. Así de sencillo. El cumplimiento de la ley, Ale, no debe estar sujeto a la consulta o decisión popular. Si hay delitos que perseguir, se debe de denunciar por quien los conoce. En este caso, si hay elementos desde el Poder Ejecutivo para acreditar actos delictivos de los personajes que enunciaba en la pregunta original el mismo presidente de la República, es decir, de los expresidentes, pues que se integren las averiguaciones, que haga su labor el Ministerio Público, la Fiscalía, y no que se entre a un juego populista, retórico, y que a final de cuentas distraiga de los asuntos realmente importantes del país. Hoy es un día vergonzoso para México. Y además porque, lo ha dicho en repetidas ocasiones el propio presidente, él quería que se hiciera la consulta, pero él no quiere que se enjuicie a los expresidentes. Así es, bueno, a final de cuentas creo que eso es retórica. Sí, pero no, manipulo con el lenguaje y bueno, el señor lo hace todas las mañanas. Maestro, ¿qué implica o qué significa que se tenga que hacer esta consulta? Es decir, ¿en qué momento se va a hacer? ¿Se va a empatar con el proceso electoral? ¿Va a tener al final de cuentas una injerencia en el próximo proceso? Bueno, no puede coincidir en las fechas. Aquí la ley es muy clara y ya se rige esto por una ley federal, para que nos entienda el auditorio, que tiene que hablar y regula precisamente la figura de consulta popular, y en ese sentido pues tendrá que regresar al Congreso, al Senado, que fue quien lo remitió a la Corte, para que en ese caso, pues bueno, ya se envíe también al INE para efectos de que programe las condicionantes para esta consulta y todos los requisitos, que si no me falla la memoria es el 21 de agosto del año entrante, es decir, es una fecha distinta a la de la jornada electoral, pero por supuesto que la va a contaminar, y ojo, dicen los que saben, presupuestos más y presupuestos menos, esta consulta le costará a todos los mexicanos cerca de 8,000 millones de pesos. Y creo que no estamos para andar con este tipo, pues ahora sí, de gastos frívolos, superfluos y retóricos, cuando es indispensable que se actúe conforme a la ley y no se requiere otra cosa más que integrar una averiguación y que se consigne ante un juez de lo penal. Es decir, que nos tenemos que gastar 8,000 millones de pesos para que se decida si se hace una investigación. Hazme el favor. Entonces, realmente es un tema surrealista cuando la ley, repito, y bien lo decías, se debe de cumplir de una manera sencilla, con una estrategia y una técnica jurídica que no requiere, pues repito, de estos actos que hoy dañan mucho al país. Usted, que es especialista en esto, nos podrá dar luz sobre esto. ¿Se puede realmente o no enjuiciar a los expresidentes y qué es lo que se tendría que hacer en todo caso? Pues como todo mexicano, a final de cuentas sí, porque ya no está en sus funciones. Distinto es que lo estuvieran. Hoy
y hay elementos, repito, en donde hay una responsabilidad y que como cualquier otro mexicano y ciudadano en el ejercicio de las funciones se determine que hay un delito, se acredite técnica y obviamente que ese delito se tipifica conforme a la responsabilidad prevista en el Código Penal, pues simple y sencillamente se actúa, se integra por el Ministerio Público, se acreditan los elementos del delito y se consigna ante un juez para que éste ejercite o a final de cuentas consigne y punto, ¿no? Se ejecute lo que penalmente debe proceder. Y aquí, como dicen muchos, pues el que acusa tendrá que probar. Entonces, pues para que de verdad se puedan enjuiciar estos expresidentes, tendrá que haber pruebas que quién tiene que aportar. Exacto. A final de cuentas, vamos a ver el procedimiento, pero a final de cuentas le corresponde a la Fiscalía General de la República, en donde pues ya ahí tendrán todos los elementos técnicos para poderlo hacer, y repito, no a través de una consulta. Sí es un tema realmente penoso el que hoy los ministros se alejen de su rol, de su deber, y dejen al país en una situación, desde el punto de vista del Estado de Derecho, todavía más frágil de lo que hemos estado viviendo en las últimas décadas. ¿Se sentirían presionados por el presidente? Yo no lo dudo. A final de cuentas, por supuesto, vieron escenarios, vendría una presión que la hubo, yo creo, por supuesto, en estos días previos a la resolución de hoy, y obvio también preveían una presión muy, muy fuerte, independientemente de lo que sucediera para los próximos días. Pintaba, obvio, también con el proyecto que presentó el ministro, en este caso, si mal no recuerdo, y fue el que presentó Luis María Aguilar Morales, el proyecto desde el viernes de la semana pasada, haciendo un poco de memoria, en donde hablaba precisamente de la inconstitucionalidad de la pregunta. Y empezaron las presiones, vendría, por supuesto, desde el micrófono de todas las mañaneras, pues una presión a la Corte, pero ojo, a final de cuentas, los señores, como un poder dentro de nuestro sistema constitucional, son pesos y contrapesos, y ahí es donde a final de cuentas, diga lo que diga el titular del Ejecutivo, es decir, de un poder, pues independientemente no puedes estar sujeto a presiones políticas. Aplica el Estado de Derecho, aplica la Constitución, y lo demás es lo de menos. Hoy sí estamos ante una situación en donde los ministros entraron a un juego político, y eso afecta muchísimo a nuestro país. Maestro, me gustaría ahondar en el otro tema que me parece que también es fundamental, el hecho de que estamos inmersos ya en un proceso electoral que, si bien es cierto la consulta no será en los mismos tiempos, va a influir, va a tener que ver de qué manera puede afectar o modificar la intención de voto de las personas el hecho de saber que se hará esta consulta y el que seguramente pues estará hablando de ella a lo largo de todo este tiempo. Claro, por supuesto, es un tema más distractor que de fondo. Yo creo que las cosas se irán poniendo en su lugar. Creo que aquí los factores desde el punto de vista que es muy clara la línea que va a seguir el presidente de la República, distrayendo, repito, de los problemas realmente importantes de nuestro país o de los que son prioritarios con este tipo de retórica. Sin embargo, yo creo que aquí la labor de la ciudadanía, y viene una época muy, muy difícil desde el punto de vista sanitario, económico, social, político, por el propio tiempo electoral al que refieres, y esto a muchos mexicanos, pues creo que les irá cayendo el 20 de que si bien hubo, no ha dejado de haber muchísima corrupción, no podemos hablar solo de los tiempos actuales, hoy hay muchísima corrupción, y esto, al final de cuentas, si el gobierno actual no toma decisiones y resuelve problemas o ataja problemas serios como los que estamos viviendo y que realmente son importantes, creo que también se le puede revertir en gran medida a la cuarta transformación. Es decir, que sí cree que también puede generarle una afectación. Lo que pasa es que las cosas van a caer por su propio peso. Creo que los 2 años de diagnóstico de este gobierno ya pasaron. Estamos esperando resultados todos los mexicanos. Queremos que le vaya bien a este gobierno federal, pero vemos que las decisiones no se toman y al contrario, cada día vemos distractores como este sin que vengan las resoluciones a los problemas que realmente nos interesan a los mexicanos. A los mexicanos nos interesa que se resuelva y se atienda adecuadamente el tema sanitario, que se tomen medidas para pues recuperar el empleo, que socialmente el tema de la seguridad
se venga a resolver o al menos se reduzcan los índices delictivos que tenemos hoy en día, y eso no se ve. Al contrario, vemos que todas las mañanas se reduce un discurso presidencial a politiquería pura, y hoy aquí están las consecuencias en donde desafortunadamente los ministros le quedan mucho a deber a México. Pero ¿no cree usted que podría quizá ayudarle a este proyecto, a esta llamada cuarta transformación, ganar adeptos de cara al proceso electoral, el seguir hablando de que pues va a haber una consulta para que la gente decida? Sí, a ver, yo creo que va a haber de todo, por supuesto, pero si las condiciones del país y del entorno, tanto local como al exterior, fueran ordinarias, pienso que sí tendría mayor efecto en favor del actual gobierno de la Cuarta Transformación este tipo de consultas. Entonces, creo que se va a exacerbar más el escenario y puede ser un boomerang para el propio presidente de la República. Bueno, pues el tiempo nos lo dirá al final de cuentas. Sí, claro, todo puede pasar en política, Ale, tú lo sabes, son escenarios. Aquí el tema hoy, y que también no nos perdamos, es que la Corte deja mucho que desear y no se sujetó a hacer la chamba que le tocaba hacer. ¿Esta decisión podría afectarle a la Suprema Corte en el tema pues de credibilidad? Yo creo que sí se simbra el tema de la credibilidad. Quienes conocemos a los ministros, a la mayoría de ellos, su perfil, su trayectoria, creo que también hay que distinguir entre quienes votaron a favor, hablando de la constitucionalidad, y quienes votaron en contra, en este caso por la inconstitucionalidad. Que quede claro al auditorio que no estamos hablando de una responsabilidad de todos los ministros por sí mismos, ¿no? Es decir, hubo 6 ministros que votaron por la constitucionalidad de lo planteado, en este caso de la consulta, y otros que estuvieron en contra. Lo que llama la atención es que fueron más allá y modifican la pregunta, y es ahí donde yo creo que la credibilidad de la Corte, y claro, esto se necesita informar, no todo el mundo conoce las facultades de la Corte, pues a final de cuentas, en donde hoy hay un juego político desde un poder que lo que debe hacer, repito, es aplicar el Estado de Derecho y la constitucionalidad. Entonces, para que nos quede claro a los ciudadanos que no conocemos de las atribuciones de la Suprema Corte, ¿ellos no podían y no debían modificar la pregunta? Correcto, así es. Es decir, simple y sencillamente, el planteamiento es constitucional la pregunta que hizo el presidente de la República, que remitió al Senado y que remitió a la Corte, y que la Corte tenía un plazo de 20 días para responder, sí o no. Punto. O sea, no era de déjeme se la acomodo para que quede bien. Exacto. Se extralimita y va mucho más allá de sus facultades. Entonces, claro, el tema del deber ser, me refiero, estar apegados a derecho, pues deja mucho que desear. No lo fue hoy el día, es decir, la Corte no se apegó a lo que sus facultades le permitían hacer. Muy bien, maestro, le agradezco muchísimo la comunicación y por supuesto que nos explique pues el panorama de forma más amplia para que todos lo podamos entender. Muchas gracias. Un gusto, Ale. Buenas noches. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, muchísimas gracias. Es el maestro Javier Soto Morales, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad